Margarita. Bueno, pues mientras se sienta la doctora Margarita Pérez, deciros que mi cambio de imagen hoy de corbata a pajarita se debe a la amabilidad del doctor Silo, que me ha traído expresamente de Estados Unidos. Así me lo prometió hace 2 años en el Congreso, de que el presidente de la Federación también se pusiera pajarita el día de la clausura. Bueno, pues presentaros a la doctora Margarita Pérez, que nos va a hablar esta mañana sobre otro pilar, sin duda importantísimo, en el manejo de la fibrosis quística, que es el ejercicio físico y los programas de entrenamiento. Margarita Pérez es licenciada en Medicina por la Universidad de Zaragoza, especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte y doctora en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesora titular de la Escuela de Doctorado e Investigación de la Universidad Europea de Madrid e imparte clases de Fisiología del Ejercicio en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. También en estos momentos, y desde el año 2003, realiza un trabajo en población infantil y adolescente y estudia la utilidad del ejercicio físico como terapia en la patología crónica. Igualmente, ha obtenido en varias ocasiones el primer Premio Nacional de Investigación en Medicina del Deporte. Es autora y coautora de más de 70 artículos en revistas internacionales. Así que muchísimas gracias, doctora Pérez, por estar con nosotros y trasladarnos una vez más la importancia del deporte. Gracias a la organización de este congreso por darme la oportunidad de estar con todos ustedes analizando una terapia, una herramienta muy antigua que en la actualidad la tenemos muy olvidada en la sociedad actual. Es una herramienta antigua, puesto que se utilizaba ya para sanar y recuperar la salud 2500 años antes de Cristo en China, y también Hipócrates y Galeno nos hablaba de ella. Es una herramienta que, aunque no había evidencias científicas en su época, aparecen en el siglo pasado estas evidencias demostrando algo importante, que es que el ejercicio como medicina en la enfermedad puede ser útil, pero no solamente en la cardiología. Son las barras que nos aparecen ahí, artículos científicos, barras rojas que nos dicen que en la patología cardiovascular se ha utilizado, sino también en otras patologías. Así, aquí aparecen en 1935 3 artículos representativos de revistas importantes que nos hablan de la respuesta al ejercicio del sistema vascular, del sistema renal y del sistema respiratorio. Por tanto, estamos viendo que, o vamos a intentar hablar de una herramienta que se utiliza en muchas patologías crónicas y que también se utiliza como medicina en la fibrosis quística. Antes de comenzar, me gustaría hacer una reflexión. Fíjense, cuando un atleta de resistencia quiere ir a una carrera, no va a la carrera o a la maratón de Boston, de Nueva York, de Madrid, ese día a correrla. Se prepara durante todo el año para esa carrera, se entrena, fortalece sus tejidos, cambia. Ocurren en su cuerpo una serie de cambios y de adaptaciones que le hacen sobrellevar esa carrera de forma excelente. Desde fuera nos parece una brutalidad de carrera. No es una carrera brutal, es una carrera que, gracias a haberse preparado para ella, haber llegado a las adaptaciones oportunas y haber conseguido una muy buena condición física, para él es un día de placer, un día en el que, si no le importa en demasía el rendimiento, estamos hablando del amateur, lo pasa bien y él simplemente estresa sus sistemas hasta cierto nivel, pero si mantiene 2 horas el ejercicio, os aseguro que no va a tener ningún cambio, ningún desequilibrio en su cuerpo que le hace no aguantar esas 2 horas. Bien, entonces todos nosotros, a lo largo de nuestra vida, tenemos que tener una buena conducta, y una buena conducta es fortalecer
nuestros sistemas para prepararnos para cuando llegue un evento. Pero no solamente el paciente con fibrosis quística, cualquiera de nosotros puede tener un evento a lo largo del camino. Y si nos coge con una buena condición física y una buena fortaleza de todos nuestros sistemas a nivel orgánico y a nivel psicológico, estamos seguros que vamos a sobrellevar mejor ese mal momento. Por tanto, en la fibrosis quística hay malos momentos y no debemos hacer el ejercicio en esos momentos. Debemos estar preparados con una buena condición física para sobrellevar el momento. ¿Bien? Así que, haciendo esta pequeña reflexión, vamos a empezar a desarrollar un poco cómo he preparado el devenir de esta ponencia. Primero vamos a partir de que es una herramienta poco utilizada, pero muy recomendada. Es una herramienta que necesita adherencia, y esa adherencia tiene que ver con nuestra conducta. Es útil y con base científica, es segura para la patología crónica y para la fibrosis quística. Es muy beneficiosa, pero precisa una dosis correcta para conseguir efectividad, igual que cualquier otro fármaco. Entonces vamos a ir debatiendo un poco juntos el guión de la ponencia. Es una herramienta poco utilizada, lo dicen los registros. Si vemos el registro americano del 2010, solo el 5% de los pacientes la utilizan, frente a la utilización de la fisioterapia o de los chalecos de compresión como una de las técnicas de fisioterapia. Si nos vamos al registro del 2012, lo mismo. Cuando ya tenemos determinadas edades, aparece ahí esa barrita gris que nos indica que empieza a utilizarse el ejercicio frente, de nuevo, a la utilización de técnicas fisioterápicas. Bien, hay 280 publicaciones en la bibliografía que nos hablan de la utilidad de esas técnicas, de esos chalecos. Y en parte nos hablan también de la recomendación de ejercicio como parte de esas técnicas para intentar que el moco del pulmón sea más fácilmente secretable. Frente a 747 publicaciones en esa misma herramienta científica que nos hablan de las bondades del ejercicio en la fibrosis quística. Bien, este artículo en el 2004 en Alemania puso en alerta a la comunidad de que el ejercicio continuaba siendo muy poco utilizado a pesar de que las encuestas decían, y los médicos decían, que era muy importante o extremadamente importante realizar el ejercicio. El registro americano del 2012, al darse cuenta de esto, acaba de sacar una guía para que las personas de fibrosis quística comiencen a hacer ejercicio. Es una guía muy básica. La Federación Española sé que va ahora a proponer una guía también de ejercicio y vamos a intentar hacerla un poquito menos básica, más útil. Es útil y con base científica y segura. Vamos a ver. Hay evidencias científicas, artículos con evidencia A, que nos dicen de que el ejercicio es una terapia fundamental en la patología crónica. Patologías como el síndrome metabólico, patologías como la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, se ven beneficiadas del ejercicio. Hay posicionamientos que nos hablan de que la actividad física es muy importante recomendarla en muchas patologías y también en la fibrosis quística. Los artículos científicos comienzan en los años 70, aquí tenemos, empiezan a crecer a partir de 1980, aquí tenemos el momento en que los alemanes introducen ya el ejercicio físico dentro de la rutina clínica y siguen aumentando hasta llegar a esos 747 artículos que nos hablan de los beneficios del ejercicio en la patología. Es muy beneficiosa. Bueno, aquí
les indico autores que nos escriben sobre todo esto y que mi grupo al final ha conseguido también remarcar de alguna forma la dosis correcta en la que estos pacientes se pueden beneficiar. El New England nos dice que si esto fuera tan bueno o que esto es demasiado bueno para ser verdad. Fíjense, cuando hacemos ejercicio, no voy a tratar de explicar esta diapositiva, simplemente de resumir que cuando hacemos ejercicio pasan muchas cosas en nuestro cuerpo. De momento, el músculo es un músculo endocrino cuando lo estimulamos. No solo es un tejido locomotor. Por tanto, salen más de 100 sustancias a la sangre cuando la contracción muscular es apropiada. Y una de las cosas más importantes es que se inhibe la miostatina y eso hace que haya un estímulo miogénico. Así que cuando la contracción muscular es importante y adquiere una repetición, un número de series, una frecuencia y hay una adherencia a ese estímulo muscular, al final el músculo se mantiene, la masa magra es mayor y el índice de masa corporal se va a mantener mejor, porque el índice de masa corporal no lo podemos mantener a base de grasa, lo tenemos que mantener a base de tejido muscular. El tejido muscular no aumenta el número de proteínas en el músculo si no lo movemos. Pero además se liberan una serie de enzimas, de citoquinas antiinflamatorias. Ese nivel de inflamación básica que tenemos todos y que nos puede llevar a la enfermedad cardiovascular, podemos limitarlo con el efecto antiinflamatorio de las citoquinas liberadas por la fibra muscular. Y además tiene efecto neurogénico y mejora la plasticidad neurogénica. Bien, por tanto, podemos decir así, a grosso modo, que es bueno para el sistema nervioso, para el sistema musculoesquelético, manteniendo bien el tejido muscular, la masa muscular y el tejido óseo. Es bueno para el sistema nervioso, manteniendo una mejor neurogénesis, plasticidad muscular y mejor vías endoteliales que hacen que nos llegue mejor el flujo sanguíneo a ese sistema, manteniendo el sistema inmunitario mucho más activo. El ADN, muy importante que el ejercicio activa y desactiva, apaga y enciende genes capaces de mantener estímulos que si los mantenemos en el tiempo, los mensajeros, los RN mensajeros, van a provocar cambios estructurales, no solo funcionales, del corazón, de los músculos, de los pulmones, etc. Y además mantiene la longitud de los telómeros de las células. ¿Qué es esto? Los telómeros es la parte final de un cromosoma. Si hacemos un símil con los cordones de una zapatilla, veremos que son estos extremos distales de los cordones. Cuando esos extremos distales de un cordón se acorta, se estropea el cordón. Pues cuando estos extremos distales se van acortando a lo largo de la vida por las divisiones celulares que vamos teniendo, cuando ya no tenemos posibilidad de tener ese extremo distal intacto, porque ya no tenemos extremo distal, las células ya no se pueden dividir y ya no podemos reparar células. Bien, pues se ha visto que la gente que hace ejercicio físico mantiene durante más tiempo alargados los extremos terminales de los cromosomas. Por tanto, las divisiones celulares se mantienen durante más tiempo y eso hace que nuestros, por ejemplo, sistemas endoteliales estén mejor y tengamos menos enfermedad cardiovascular. Sistema endocrino también tiene un efecto importantísimo sobre el metabolismo de la glucosa y de los ácidos grasos y, por tanto, sobre determinados tipos de diabetes y también nos previene la aparición de algunos cánceres. ¿Qué conseguimos en la fibrosis quística? En la fibrosis quística, además de todos estos efectos generales, mejoramos el drenaje del moco, mejoramos, la función pulmonar, disminuimos la respuesta inflamatoria general, el funcionamiento muscular y mantenemos más activa la homeostasis muscular, la masa muscular y, por tanto, el índice de masa corporal,
aumentamos la capacidad funcional y la condición física y, fijaros, disminuimos, y así está dicho en la bibliografía, el número de exacerbaciones pulmonares, por tanto, disminuimos el número de ingresos hospitalarios, con lo que estamos mejorando el pronóstico de la enfermedad. Fijaros, esto le pasa a todo el mundo, no solo a las personas que tienen fibrosis quística. Cuando nosotros necesitamos hacer ejercicio físico, la fibra muscular tiene que utilizar unos caminos para conseguir que los alimentos se transformen en energía. Transformamos la energía química del alimento en energía mecánica de movimiento. Pues necesitamos dos vías, la vía anaeróbica y la vía aeróbica, para convertir todo en una cosa que se llama ATP, que nos deja movernos. Bien, cuando no hacemos ejercicio, no cuando tenemos fibrosis quística, cuando no hacemos ejercicio, reducimos mucho la captación del azúcar de los alimentos, reducimos mucho la potencia anaeróbica porque tenemos menos enzimas que transforman el alimento en ATP y tenemos reducida la fuerza y potencia de los músculos porque hemos encendido genes que lo que hacen es mantener una fibra en el músculo, que es una fibra muy anaeróbica, que es una fibra que gasta muy poco oxígeno, pero que cuando comenzamos a utilizarla es muy dependiente de la glucosa y es muy productora de CO2 y, por tanto, enseguida me genera disnea. Me muevo y mi pulmón tiene que sacar el CO2 producido por una fibra que es muy buena para el reposo, pero muy mala para el movimiento. Esto nos pasa a todos los que no hacemos ejercicio. Pero además, nuestros pacientes tienen reducida la función pulmonar. Bien. Y también reducida la potencia aeróbica. ¿Qué limitaciones tienen los pacientes con fibrosis quística? El tipo de mutación. Eso no lo vamos a poder cambiar. Y eso va a limitar. Algunos responden mejor o peor al ejercicio, a esta terapia. Pero la nutrición y la masa magra conservada sí que podemos ayudarle con el ejercicio, a la función pulmonar también la podemos ayudar y a la condición física también la podemos ayudar. Bien, estos cuatro son los mayores limitantes a la hora de hacer ejercicio en un enfermo con fibrosis quística. Así que, salvo con el tipo de mutación, que no podemos hacer nada con esta terapia, al resto de factores limitantes le podemos ayudar con una dosis correcta. ¿Y qué beneficios tenemos todos los que comenzamos un programa de ejercicio físico, no solo los pacientes con fibrosis quística? Pues en el momento que empezamos a hacer ejercicio mejoramos la captación de glucosa. Empieza a haber unas adaptaciones, tenemos más GLUT4, tenemos mejor respuesta hormonal y captamos mejor el azúcar. Además, mejoramos la actividad enzimática para convertir ese azúcar en ATP. Además, incrementamos los depósitos de glucógeno, que es el depósito a partir del cual el músculo luego va a tener energía. Incrementamos la capacidad buffer. ¿Qué significa eso? Que conforme por aquí se está produciendo CO2, yo soy capaz de eliminar mejor ese CO2. Tengo más bicarbonato, pero además soy capaz de ventilar mejor y eliminarlo. Por tanto, tendré menos disnea, menos sensación de fatiga al caminar. Y además, mi músculo, que está viendo que tiene que estimular genes, apagar algunos genes y estimular otros, encender genes que activan proteínas mejores para el movimiento, lo que hace es generar una fibra proteica que tiene más tipo 1, que tiene más mitocondrias, que es más oxidativa y que es más dependiente de la grasa, de la que tenemos muchísimo para gastar. Bien, pero es que además mejoramos la función pulmonar y cardíaca, incrementamos la capilarización, el tamaño de las mitocondrias, la actividad enzimática aeróbica y mejoramos la potencia aeróbica. Esto nos pasa si tenemos fibrosis quística o si somos sedentarios y empezamos a hacer ejercicio. ¿Y qué estamos consiguiendo con todo esto? Mejorar la condición física. La condición física es algo que aumenta hasta que tenemos unos 20, 25 años y a partir de ese momento comienza a descender. Bien, podemos actuar en cualquier momento porque lo que podemos hacer es disminuir la bajada. Si disminuimos la bajada, el punto de corte con el valor 13, que es 13 mililitros kilo minuto de esa condición física que la podemos medir, de ese consumo de oxígeno, nos haría ser dependientes. Por tanto, todos queremos llegar a ser dependientes cuando tengamos en la flecha de edad casi 120 años.
Bien, si esto baja de repente, nos cruzaremos a los 50, a los 60 años con una condición física que ya no nos deja hacer las actividades de la vida diaria. Cuanta más condición física, mejor vamos a ejecutar las actividades de la vida diaria. ¿Qué es condición física? Es sistema cardiovascular, es sistema metabólico, es neuromuscular, donde incluimos resistencia y fuerza, es composición corporal y es flexibilidad. Todo eso es condición física. Bien, fíjense, aquí tenemos, todos conocemos lo malo que es la obesidad, el fumar, la hipertensión, como factores de riesgo atribuible de muerte. Bien, pues fijaros, en el último estudio la condición física es uno de los que más porcentaje tiene en factor atribuible de riesgo de mortalidad. Así que una buena condición física nos garantiza un mejor pronóstico en la fibrosis quística, pero la buena noticia es que la condición física la conseguimos mantener después de conseguimos aumentarla después de 2 meses de mantener una dosis adecuada de ejercicio. No es algo inmediato, es algo que tarda, pero siempre se pensó que en algunas patologías en específicas no se conseguiría aumentar y nosotros hemos visto cómo la fibrosis quística puede aumentar la condición física a pesar de las limitaciones que se tienen con el ejercicio. Así que ya hemos visto que es muy beneficiosa. Ahora vamos a ver que precisa una dosis correcta para conseguir efectividad. Antes de pasar a la dosis correcta, a mí me gustaría aclarar 4 conceptos que muchas veces entremezclamos y que creo que es muy importante no entremezclar. Una cosa es la actitud sedentaria, otra cosa es la actividad física, otra cosa es el ejercicio y otra cosa es el deporte. Vamos a dejar claros los 3 conceptos. Lo podemos medir. ¿Cuánto tiempo está alguien en actitud sedentaria, en actividad física o en ejercicio? ¿Con qué? Con estos aparatos. Estos aparatos, de forma objetiva, no necesito ningún dato subjetivo de ninguna encuesta, nos miden correctamente el tiempo en el que cada persona está en cada una de esas actitudes. Bien, la actitud moderada, vigorosa y muy vigorosa son las 3 actitudes que nos interesan, porque son las actitudes que suponen un estímulo a esos genes, apagan y encienden genes para producir cambios. Yo no quiero responder al ejercicio, yo quiero estar adaptado al ejercicio. Todo el mundo aquí, si nos levantamos y empezamos a caminar, tenemos una respuesta cardíaca. Unos subirán la frecuencia, todos subiremos la frecuencia cardíaca. Ahora bien, lo importante es de dónde partimos. Si tenemos unas adaptaciones, partimos de frecuencias cardíacas bajas, porque hay un estímulo vagal importante de freno del nodo sinusal. Todos tenemos que llegar a la misma frecuencia cardíaca máxima teórica y depende de nuestra edad, 220 menos la edad. Claro, no es lo mismo tener una reserva cardíaca de 120 latidos, de 80 a 200, que tener una reserva desde 60 a 200, que me da unos 20-30 latidos más. Por tanto, lo que nosotros queremos hacer es levantarnos y responder al ejercicio, pero con una adaptación previa para tener una mayor posibilidad de hacer un trabajo durante más tiempo, porque tenemos una mayor capacidad para hacer ese trabajo. Por tanto, ya hemos determinado que se puede medir cada una de esas actitudes. Pues la actitud sedentaria es permanecer más de 2 horas continuadas al día sin habernos levantado de la silla. En esa actitud que tenemos de ver la televisión, de estar sentados en el sofá, de leer, es un comportamiento que además aumenta con la edad y que se está relacionando con más riesgo de enfermedad cardiovascular, de cáncer o de otras enfermedades. Por tanto, estamos viendo que de momento, en cuanto termine esta ponencia, hay que levantarse. Bien, porque ya llevamos 2 horas. Eso hace que las pirámides vayan de esta forma y digan arriba en la punta de la pirámide, menos de 2 horas en actitud sedentaria. Bien, y esa actitud, nada más que nos levantemos, estiremos, flexionemos, la hemos roto, volvemos a sentarnos. Bien, pero esa actitud ya tiene relación. ¿Qué dice la Asociación Española de Pediatría? Que 1 de cada 4 adolescentes españoles no realizan ninguna actividad, que el 10%
apenas el 10% cumple las recomendaciones de practicar al menos 1 hora de ejercicio al día y que el 28% de ellos pasa más de 2 horas al día viendo la televisión y un 36% no hace deporte como actividad extraescolar. ¿Y qué pasa con los adultos? Pues que en España el 42% de los mayores de 18 años tienen una actitud sedentaria. Empezar no es difícil, porque además es muy agradecido, puesto que mejoramos de una forma espectacular al principio. Hay que empezar con actitudes de me paro antes de mi parada normal para ir caminando, veo determinados deportes, me voy a determinadas actividades donde, me junto con determinada gente que hace o que es más activa en su tiempo libre y, sobre todo, juego con mis hijos y juego no a juegos de mesa, sino a juegos al aire libre. Actividad física, entonces, es cualquier movimiento, cualquier gasto energético que supone o no supone estímulo y que puede ser pasar la aspiradora, saltar, correr. Eso es actividad física, gastar energía, pero sin ningún tipo de objetivo. Por tanto, todos nosotros somos seres activos. Ejercicio físico ya está planificado. Ya tengo, de alguna forma, que planificar, estructurar y repetir un estímulo, que es lo importante. La adherencia. Bien, por eso nos decían en la ponencia anterior lo importante que es repetir o adherirse a algunos tipos de tratamientos y lo difícil que resultaba. Porque aquí necesitamos una conducta. Por tanto, es muy importante conseguir repetir esos estímulos para conseguir mejorar la actitud física. La conducta es fundamental, los padres son fundamentales, porque los niños hay una época en la que se miran en los padres. Después eso cambia, pero es verdad que si hemos conseguido una buena educación y adherencia antes de los 12 años, los estudios dicen que eso sigue ahí, anclado. El ejercicio, entonces, me ha mejorado los atributos que proporcionan una buena condición física y ahora ya estoy capacitado para hacer deporte. Ahora ya sí. Ahora ya soy el atleta de resistencia que me voy a ir a Boston a correr la maratón. Bien. Además, en este deporte existen unas reglas, persigue un rendimiento, tiene una técnica, tiene una serie de valores, trabajo en equipo, disciplina, esfuerzo. O sea, añade algo a la condición física. Por tanto, antes de iniciar un deporte es conveniente conseguir tener una buena condición física. El deporte, luego, tiene que tener adherencia y ser un hábito de vida, meterlo dentro de nuestra vida. El deporte socializa, pone una serie de reglas y me permite afrontar mejor situaciones. El deporte consigue después mantener muy bien esa condición física por medio del juego, que es más sencillo. Y la natación es un buen deporte, si lo elijo yo, si me gusta, si al niño le gusta. Pero hay otros deportes, como el fútbol, el baloncesto, que precisan salto, cambios de dirección, además de cargar mi peso, y son más efectivos sobre la masa muscular y la masa ósea. Así que una actividad física es andar, transportar un objeto, jugar al fútbol, bailar, limpiar. Cuando la actividad física se planifica, se organiza y se repite para mantener el estímulo y conseguir adaptaciones en los pulmones, corazón y tejido muscular, es un ejercicio físico. Si además ese ejercicio físico se realiza con unas reglas y una técnica y un trabajo en grupo, ¿le llamamos deporte? ¿Bien? O sea que ya tenemos clarificados los 3 conceptos. Y nosotros estamos hablando del concepto ejercicio. ¿Cuáles son las recomendaciones de la OMS? Son recomendaciones que son las mismas que tenemos que seguir en nuestros niños con fibrosis quística. De 5 a 17 años persigue mantener o mejorar una condición física y son 60 minutos diarios, moderada vigorosa. ¿Os acordáis que se podía medir cuál era la intensidad? Moderada vigorosa. O sea, ligera está bien, pero eso simplemente me calienta el sistema. Reportará más beneficios si hago un tiempo superior, efectivamente, pero esa es la dosis mínima.
y tengo que hacer actividades vigorosas donde se implique al sistema óseo, se implique la carga del niño. Por tanto, es importante hacer ejercicios de fuerza. Si tengo de 18 a 64 años, nos hablan de 150 minutos semanales de actividad moderada o 75 minutos si lo hago más vigoroso. Esto es más o menos 30 minutos al día, 3 veces en semana, o una combinación equivalente. Las sesiones, como yo al principio tengo una condición física baja, lo que hago es hacer por lo menos sesiones efectivas de 10 minutos. No hago menos. 10 minutos y reposo. 10 minutos y reposo. A partir de la intensidad vigorosa, que ya hablaremos un poquito más adelante, cómo es esa sensación vigorosa o esa sensación moderada. Si añado a los 150 minutos y quiero llegar a 300 o sobrepasar 300, añade beneficios. Y además tengo que acordarme de fortalecer grandes grupos musculares y de fortalecer mi tejido óseo. El músculo, como sea el músculo, es lo que marca cómo va a ser el hueso. El hueso, al recibir el estímulo muscular, tiene unos receptores que hace que cambie la fortaleza de ese músculo. ¿Y qué pasa con nuestros niños de fibrosis quística? ¿Cumplen o no cumplen las recomendaciones? Pues fijaros, cuando lo hemos medido con esos aparatos de acelerometría, vemos que solo el 2,1% de los niños de fibrosis quística cumplen las recomendaciones. Pero fijaros, no tenemos también a los niños sanos, que solo cumplen el 34,2%. Bien, si vemos alguna vez, si vemos toda la semana o entre semana o los fines de semana hacen un poquito más. ¿Qué necesitamos cambiar? Que el ejercicio lo tenemos que ver como un autocuidado para todos, que el reposo está casi siempre contraindicado, que hay que tener voluntad, que hay que hacer un cambio de conducta, que hay que tener un conocimiento estricto de qué es beneficioso y creérselo, y hay que educar al niño. No podemos admitir conductas que digan no tengo tiempo, conductas que digan ya me organizaré, puesto que, si os dais cuenta, en el adulto es media hora de ejercicio y tenemos 23 horas y media el resto del día. Así que educar al paciente y a la familia de la importancia que tiene el ejercicio, esclarecer todas las dudas y generar adherencia, volvemos a la adherencia, es fundamental en esta herramienta. ¿Hay estrategias para conseguir combatir esta epidemia? Pues hay muchos vídeos en YouTube muy divertidos donde cambian las escaleras y ponen música, en las escaleras ponen las calorías que vas perdiendo conforme las subes. Bien, hay muchos vídeos que nos indican la necesidad de hacer ejercicio y que muchas empresas los están utilizando como reclamo. Dosis efectiva. Podemos hacer la típica receta general, que lo acabamos de hacer con la OMS, o podemos hacer recetas individuales. Claro, la receta individual es muy importante cuando yo estoy empezando, porque tengo una baja condición física y no puedo de entrada irme al estímulo que marca la OMS de intensidad, porque me supone un estímulo que me agobia. ¿Bien? Tengo mucho tiempo, hay mucho tiempo para ir despacito a esa sensación, que luego ya no me va a estresar. Bien, pero igual que una pastilla es efectiva si me la tomo y si la adapto a la patología y al momento, si es un antibiótico agudo y si es otra cosa de forma crónica, pues el ejercicio pasa lo mismo. Lo que pasa es que si lo quiero hacer de forma individualizada, tendré que hacer, si lo quiero hacer bien, una prueba de esfuerzo con análisis de gases y tendré que tener algún instructor que me ayude a hacer el ejercicio de forma adecuada. Pero igual que una pastilla me la tomo con una receta, una prescripción médica, me leo el prospecto, me leo las contraindicaciones, las precauciones y me la tomo, pues el ejercicio pasa lo mismo. Podemos hacer lo mismo. Aquí tenemos la amoxicilina, aquí tenemos caminar, aquí tenemos la dosis, 500 miligramos, aquí tenemos lo que me han marcado que tengo que caminar, es esa intensidad en la que puedo hablar sin jadear. Bien, hablar sin jadear, más o menos para todos, supone el 75% de mi frecuencia cardíaca máxima teórica. Y esa frecuencia es
220 menos la edad y le hago el 75%. Hasta ahí tengo que estresar el corazón y ahí notaré que ese sistema aeróbico-anaeróbico que se pone en marcha para conseguir que el azúcar y la grasa se transformen en ATP y yo me pueda mover, genera CO2 que lo expulso por la respiración, pero lo expulso de una forma serena, sin tener que acumular ese CO2 y producirme disnea, esa sensación desagradable. Bien, poco a poco, al principio me pasará caminando a muy baja potencia, caminando, y después tendré que correr para conseguir ese mismo fenómeno. Así que eso indicará que voy mejorando en mis adaptaciones. Por tanto, la dosis tiene tipo, frecuencia, duración de la sesión, intensidad efectiva. También hay momentos de contraindicación, pocos, y hay momentos de precaución en patologías concretas. Hay que estar supervisando cuando estamos indicando ejercicio en la patología. Bueno, pues la dosis, hemos dicho la mínima, pero fijaros, cuanto más gasto calórico suponga el ejercicio, o sea, más horas y más días a la semana, más reducción del riesgo de mortalidad. O sea que cuanto más gasto en calorías y cuanto más tiempo estoy, o sea, una dosis mayor, el efecto es mucho mejor y va mejorando mejor mis sistemas. No significa que yo tenga que hacer todo eso, pero hacer más aquí no supone ningún riesgo. Pues hablando de la dosis, hablamos de los 4 parámetros fundamentales de esa dosis. Podríamos hacer una fórmula magistral, que aquí más o menos yo me he inventado, que podría ser, en el tipo, pues el 50% cardiovascular, el corazón, el 30% fuerza, el 10% flexibilidad, el 10% coordinación. Ya tengo ahí cubiertos más o menos todo el espectro de la condición física. La intensidad, la frecuencia cardíaca. Si he conseguido hacer una prueba de esfuerzo, la que me diga el médico según las indicaciones de prueba de esfuerzo. En el esfuerzo puedo ver cuándo empieza esa disnea, esa sensación de expulsar el CO2 sin poderlo terminar de expulsar. Pues un poquito antes me marcan el umbral y eso corresponderá a una frecuencia cardíaca de 120, 130 latidos. Me la dan, ¿bien? Y a partir de ahí yo tengo posibilidad de, con un reloj, marcar mi dosis. Pero si no tengo esa posibilidad, me hago 220 menos la edad y el 75% del valor que me dé. Y estreso el sistema hasta ahí. Y me siento. ¿Cómo me siento? ¿Cómo aumenta un poquito la sensación de calor? ¿Bien? O también puedo hacer el test del habla. Mantengo una conversación con alguien al lado sin que me suponga un esfuerzo tremendo, pero sin que esté súper tranquila, ¿bien? Llevando ahí al extremo. Esa es la intensidad importante en la que el sistema simpático se ha activado y es el que va a ir provocando poco a poco respuestas hormonales que van a generar, encender genes que provoquen mensajeros que originen cambios orgánicos en los tejidos. La frecuencia, pues 4 días en semana o todos los días de la semana, según tenga, 60 minutos efectivos para niños, 30 minutos efectivos para adultos. Lo adaptaré a la edad y lo adaptaré y generaré adherencia. Pero, como decía Einstein, si queréis efectos diferentes, no hagáis siempre lo mismo. Hay que hacer cambios, hay que revisar. Todas las sesiones tienen todas estas fases. Un calentamiento, un mantener la intensidad efectiva 10 minutos, un paciente, si queremos pacientes o tenemos pacientes sin osteoporosis, hacer ejercicios con cambios de dirección y saltos. Para una buena salud ósea, importante mantener la masa muscular y para mantener la masa muscular, importante sostener la carga. Importantes las contracciones excéntricas e isométricas. ¿Qué es una contracción excéntrica? Bajar la pesa, no subirla. ¿Qué es una contracción isométrica? Mantener la pesa durante un rato. Ahí. Eso es lo que más agujetas produce, pero a la vez es un estímulo de cambio. Bajar escaleras, por tanto, o correr cuesta abajo, produce más efecto en la masa muscular que correr cuesta arriba, que nos produce más efectos cardiovasculares. Ahora bien, cuidado con las rodillas y las articulaciones si en ese momento las tengo mal.
terminar la sesión siempre estirando todos los músculos que han estado participando. Un error continuado es cuando comienzo querer hacer lo imposible. Siempre estoy intentando aquello que todavía no puedo hacer. Bueno, yo llevo mucho tiempo haciendo ejercicio y no hago todavía ese mortal. Bien, es imposible. Bien, por tanto, recomendamos las pruebas de esfuerzo si queremos hacer valoraciones iniciales adecuadas, donde vemos la función pulmonar en estático y en dinámico, haciendo ejercicio, y la función muscular. Bien. Aquí es importante ver la saturación porque ese es otro punto a tener en cuenta. Si en la prueba de esfuerzo desaturo, entonces me pongo a hacer ejercicio 10 latidos por debajo del momento de desaturación, pero no dejo de hacer ejercicio. Bueno, esto era un vídeo. La prueba de esfuerzo, entonces, hemos visto, vamos a pasar un poco más rápido, que es útil. Y fíjense, cuando hacemos la prueba de esfuerzo hay un valor importante que es el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno es un factor pronóstico. Si los niños están por encima de 45, genial. Si los niños están por debajo de 32, hay que actuar ya. Alcanzar 13 después es fácil en el momento que lleguemos a una edad en la que empieza a deteriorarse. Los niños generalmente sanos aumentan el consumo de oxígeno hasta más allá de la pubertad, casi hasta los 25 años. Los niños con fibrosis quística se ha visto que deterioran 2 mililitros oxígeno kilo minuto al año. Por tanto, no podemos hacer eso, tenemos que mejorarlo. Bien, ¿qué pasa con nuestros niños de fibrosis quística? Pues que las niñas tienen consumos de oxígeno más bajos que los niños y no alcanzan 45. ¿Cómo tenemos a nuestra población de fibrosis? Pues un 27% por debajo de las recomendaciones y un 62% allá. Solo un 10% por encima. Pero es que los niños sanos no están demasiado bien, ¿eh? Ahí los tenemos comparados. Aquí tenemos un niño muy activo de fibrosis quística, ¿bien? Cuyo consumo de oxígeno al terminar la prueba, fijaros, era 45 y pico. Le habíamos llevado al 90% de su frecuencia. El mismo otro niño de la misma edad tenía 18, con 4 de consumo de oxígeno. Así que podemos ver que es importante tener o valorar la condición física. La masa muscular es muy importante mantenerla. Sabemos que el retículo sarcoplásmico también expresa este cambio, este problema proteico, este problema con la proteína que tenemos en la fibrosis quística. Y eso hace que los músculos mantengan peor el equilibrio, la homeostasis, cuando hacemos ejercicio. Por tanto, la función muscular también está deteriorada. ¿Qué hemos visto? Pues que principalmente es la función muscular de las piernas. Tienen menos fuerza en las piernas que los niños sanos. En cambio, en el tren superior están muy parecidos a los niños sanos. Cuando en el hospital no tenemos posibilidad de hacer pruebas de esfuerzo, podemos de alguna forma iniciar la prescripción de ejercicio también, porque debemos ir más despacio hasta alcanzar la dosis efectiva, intentar trabajar con escalas de percepción de esfuerzo, enseñar las escalas de percepción, utilizar el test del habla, el test de la respiración para marcar la intensidad, pero nunca decidir ser sedentarios. Tenemos 4 preguntas claves. ¿Cómo me siento? ¿Cuál es mi temperatura? ¿Cómo se encuentra mi respiración? ¿Y a qué ritmo late mi corazón? Con esos 4 puntos podemos marcar intensidades. Cuando apenas cambia la temperatura, apenas late más rápido mi corazón, apenas tengo una respiración casi normal, estoy ante una intensidad muy suave. Intensidades que debo utilizar para calentar solamente. Tengo que utilizar intensidades moderadas o intensidades vigorosas, que ya esa sensación de calor, ese ritmo respiratorio que ha aumentado, sin tener una hiperventilación exagerada, y ese 75% de mi frecuencia cardíaca máxima teórica, de la que hemos hablado antes. Tipo de ejercicio, solo son fotos. Es muy importante hablar qué le gusta hacer, qué tipo de entorno me atrae, si quiero ejercicio o no en compañía. Cuando estoy hablando de niños con fibrosis quísticas en entornos hospitalarios, siempre es 1 a 1, está clarísimo. ¿Puedo o no gastar dinero? ¿Cuál es mi estado actual? Y planificar metas y objetivos alcanzables. Pues aquí tenemos, o desde nuestro gimnasio en el hospital, para máquinas de fuerza y para circuitos cardiovasculares en los que hago fuerza y cardiovascular, como parques destinados a esto.
Bien, si hago circuito de fuerza, tengo ahí mi ejercicio en tren superior, mi ejercicio en tren inferior, incluso mi ejercicio de musculatura respiratoria contra resistencia, que tengo también máquinas para mejorar la fuerza. Si no tengo ese tipo de ejercicios, tengo cuerdas donde tiro, tengo aros donde corro, tengo fuerza isométrica en clases de yoga, ¿bien? Tengo carreras, juegos, ¿bien? Tengo circuitos que puede diseñar cualquier profesor licenciado de Educación Física y cualquier fisioterapeuta para mantener frecuencia cardíaca, ritmo y a la vez estresar el sistema muscular locomotor. Bien, tengo este tipo de instrumentos que son gomas de distintas resistencias que me permitirían no utilizar máquinas de gimnasio. Y estas gomas, trabajo tren superior, trabajo tren inferior y fijaros, es muy igual a trabajar en un gimnasio en el que me estoy gastando el dinero con esas máquinas que son parecidas. Aropilates, también doctora, contra resistencia. Tenemos que ir terminando. Sí. Cubo, fitness, bien. Y simplemente hablar de la intensidad, ya hemos hablado de esa intensidad individualizada, hemos hablado de esa intensidad, perdonad un momentito, esa intensidad con pulso o con respiración, hemos hablado de la variable fuerza, donde es muy importante la carga, pero es muy importante la velocidad a la que yo subo la pesa. Entonces es muy importante saber que son 10-12 repeticiones de cada grupo muscular y 3 series, para que sea estimulante. Frecuencia de ejercicio, 3 a la semana cardiovascular, 2 a la semana de trabajo de fuerza y duración de ejercicio, acordaros, cada sesión efectiva debe durar 30 o 60 minutos, 8 semanas para comenzar a ver efectos y debe ser hábito de vida. Bien, precauciones importantes, dejar toser, beber más agua, evitar esos momentos agudos donde no podré hacerlo, pulsómetro a veces, cansancio me paro, si tengo cualquier problema cardiovascular o necesito alguna medicación, lo digo para adaptarme, si soy diabético me adapto a las medicaciones que tome y las mejoras conseguidas son muy importantes saber que consigo mejorar un 10% el consumo de oxígeno, cada 3 mililitros kilo minuto de mejora en el consumo de oxígeno mejora la esperanza de vida mucho y mejora de la fuerza, por tanto estoy mejorando la masa muscular y el índice de masa corporal, muy importante. Y aquí van a ver una cosa interesantísima, la exacerbación pulmonar y el ingreso aumenta más y tienen periodos más cortos, aquí hablamos de 10 meses, para aquellos niños que están por debajo de 32 mililitros de condición física. ¿Bien? Es muy pronóstico el consumo de oxígeno a la hora de saber cuándo un niño, si va ese niño a tener más ingreso hospitalario a lo largo de ese año. Si el consumo de oxígeno es alto, la posibilidad de ingreso es menor y de exacerbación pulmonar frente a los parámetros que hemos estado utilizando hasta el momento, que era índice de masa corporal, FED, fuerza inspiratoria o incluso saturación de oxígeno. Todas estas variables que os pongo aquí es para que veáis siempre que hay una mejora, vamos a pasarlas rápido porque veo que hay prisa, y lo importante es que la función pulmonar, la potencia aeróbica, la fuerza muscular y la resistencia, el peso, la masa corporal y la flexibilidad nos aumentan la condición física. Y si además soy diabético, no nos va a dar tiempo, ¿no? Pues si además soy diabético, yo había preparado aquí cómo tengo que actuar a la hora de dar el hidrato de carbono sin dejar de hacer ejercicio, porque es muy importante no dejar de hacer ejercicio porque yo en ese momento sea diabético. Importante saber que el paciente experto mejora la condición de vida, la calidad de vida. Por tanto, es muy importante estar siempre al día de lo que tengo que hacer y que el ejercicio sea una conducta no para el paciente ni para la fibrosis quística, sino para todas las personas que en un momento dado han dejado de ser activas y necesitamos enfrentarnos en cualquier momento a cualquier problema de nuestra salud y nos debe de coger ese problema con una condición física y con unas herramientas que en ese momento no vamos a poder adquirir.
Esto es muy parecido a lo psicológico. Lo psicológico se entrena y una vez que lo tienes entrenado, cuando viene el evento, sabes utilizar la herramienta. Pero si no estamos entrenados, no vamos a saber nunca o no vamos a conocer nuestras fortalezas internas que todos tenemos a nivel psicológico y a nivel físico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Pérez. No hemos adelantado ni un minuto. Yo lo que os rogaría, y sin saltarnos las 2 horas de estar sentados que nos decía antes, si podemos iniciar la mesa sobre el trasplante pulmonar y a las 11:30 vamos a tomar el café, podríamos así adelantar un poco el Congreso, ¿de acuerdo? ¿Os parece, doctor Ciprián y Jesús Clemente? Entonces, a ver si podemos ajustarnos. Muchas gracias.